Y Alemania siempre va a ser Alemania. Puede tener un tropiezo como el que tuvo en Rusia 2018, otro tropiezo como el que tuvo en Qatar 2022. Puede no tener la generación dorada que le ha tocado tener en el comienzo del siglo XXI, del 2002 al 2014, ni hablar del siglo XX, donde ha disputado 6 finales, ha ganado 3 mundiales y ha tenido generaciones de futbolistas impresionantes, pero no deja de ser Alemania, no deja de jugar con un escudo que tiene 4 estrellas y no deja de ser un equipo que mentalmente está preparado para cualquier cosa. Después, esto es fútbol, puede pasar que ganes, que empates, que pierdas, pero Alemania tiene una filosofía, una idiosincrasia que Nagelsmann la está respetando a rajatabla, y es por eso que le termina ganando de esta manera a Costa de Marfil, porque para mí el partido hoy no lo gana solamente un DAB, no lo gana solamente la selección alemana, hoy el partido lo gana Nagelsmann, por los cambios, por cómo cambió todo cuando arrancó muy mal en el segundo tiempo, y por cómo terminó jugando el partido de Alemania sin conformarse con un empate que a priori no le quedaba tan mal. Hoy Alemania tuvo esa hambre de gloria que le faltó en Qatar y le faltó en Rusia, y esa hambre fue la que le lleva a terminar de ganar el partido de hoy. Un partido y un resultado que tuvo de todo, la verdad. Tengo muchas cosas por analizar. Una dura derrota para Costa de Marfil, viendo cómo empezó el partido y viendo cómo comenzó más que nada la segunda mitad. Una Alemania que da un gran golpe sobre la mesa, porque el primer partido, muchos decíamos, no puede ser parámetro, una goleada a Curazao. Hoy Alemania le acaba de ganar una selección muy fuerte, Hoy Alemania le ganó una selección muy dura de enfrentar como es Costa de Marfil, que tiene muy buenos jugadores, que tiene una gran idea de juego y que te puede jugar a un contragolpe y te liquida la serie. Pudo haberlo perdido tranquilamente porque en el segundo tiempo pasaron muchas cosas locas, pero lo quiero analizar, pero siento yo que por los cambios de Nagelsmann y por cómo se presentó a jugar Alemania en la recta final del partido, es justo que gane. Es merecida la victoria alemana. La verdad que hoy Alemania representó lo que significa su historia y después de 12 largos años, Alemania de manera confirmada ahora sí volverá a jugar un partido de eliminación directa en la Copa Mundial de la FIFA. Desde aquel 13 de julio de 2014, Alemania no juega un partido de eliminación directa en mundiales y hoy acaba de confirmar que regresa a jugar esos partidos. Por eso el festejo de Nagelsmann al final del encuentro, por eso la emoción alemana luego ganó un partido que a priori se le estaba complicando un montón. Y por eso tenemos que hablar también de la selección alemana, que es una selección que, nombre por nombre, tiene menos que España, tiene menos que Argentina, tiene menos que Portugal, tiene menos que Francia. Si nos basamos en las últimas apariciones de Alemania en mundiales, la verdad que mucho miedo no hay que tenerle. Si vemos la última Eurocopa, es cierto que llega a cuartos de final, pero creo que el hecho de que se haya retirado Toni Kroos hace que cambie completamente la ecuación futbolística de Alemania, pero si analizamos el ojo del entrenador, para mí ahí es donde Alemania sube las escaleras de su casa, entra a su perchero, abre la puerta, se pone el traje de candidato y arranca a debatir con Argentina, y arranca a debatir con Brasil, y arranca a decirles, me puse el traje y acá tengo 4. Porque Alemania es una selección en la cual a nivel individual quizá no tenga tantos jugadores de renombre, pero creo que un gran problema que ha tenido Alemania en este último tiempo, por lo menos en estos 2 partidos mundialistas, no se ha notado. El primero es la incertidumbre de no saber qué hacer con uno de sus mejores futbolistas, que es Joshua Kimmich. Si ponerlo de lateral derecho y privarlo de ser un mediocampista, siendo Kimmich el mejor mediocampista que tiene Alemania, o ponerlo de mediocampista y tener que improvisar de lateral derecho. ¿Por qué hago énfasis en Kimmich? Porque Alemania es una selección que juega 4-2-3-1 y es evidente que con ese esquema el doble 5 es de lo más importante del equipo para que funcione, tanto en defensa como en ataque, tanto en juego de posesión como en juego directo. Y ahí aparece la figura de Kimmich, que si vos no lo ponés de lateral derecho, tenés que improvisar en ese puesto, y hoy en día en el fútbol moderno, en el cual, por ejemplo, Costa de Marfil te juega con 2 extremos rápidos y ágiles como Diomandé y Amad Diallo Traoré, no podés privarte de no tener un lateral derecho que cumpla bien esa función, a pesar de que Kimmich hoy fue responsable en el primer gol. Pero con la pelota en los pies, la realidad es que Alemania tampoco tiene un mediocampista como Kimmich y tiene que tener un doble 5 que le pueda solucionar todos los problemas que le solucionó durante muchísimos años Toni Kroos. Y a eso también se le sumaba la nula presencia de lateral izquierdo. Alemania hace tiempo viene buscando un 3 como la gente. Después la dupla central estaba bien. En ataque, si bien
bien no tiene más a un Thomas Müller o a un Klose, sí tienen jugadores que pueden aparecer y sí tienen jugadores que no tienen renombre pero rinden, como un Duff que hoy entró y metió 2 goles. Pero creo que la gran noticia de Alemania en estos 2 partidos fue la aparición de Braun, el chico que juega lateral izquierdo, que ha jugado 2 partidos perfectos, y la aparición del Mecha, el doble 5 que justamente acompaña a Goretzka o a Pavlovic, dependiendo cómo forme Nagelsmann, y puede dejar a Kimmich de lateral derecho, y con Kimmich con mucha presencia también en ataque. Creo que Alemania consiguió un orden táctico, consiguió un orden colectivo, que si bien individualmente no tiene los mejores jugadores, nunca Alemania fue una selección que se caracterice por lo individual. Eso se lo puede dejar a Francia, eso se lo puede dejar mismo a Argentina por momentos cuando lo salva Messi, pero creo que Alemania, de hecho, el último mundial que ganó en 2014, para mí ese era el equipo perfecto, porque yo te pregunto a vos, ¿quién es el mejor jugador de esa Alemania? Y no sabés qué contestarme. Uno te va a decir Özil, otro Steiger, otro Khedira, otro Kroos, otro Neuer, otro Lahm. Era un equipo. Y creo que Alemania no necesita tanto renombre, necesita un equipo que juegue bien colectivamente, que tenga una idea clara de juego, que lo respondan en algunos momentos del partido a nivel individual, porque eso siempre tiene que suceder, algo que no venía sucediendo. Y hoy Nagelsmann encontró el equipo y hizo los cambios cuando tenía que hacerlo. Porque cuando Alemania sufrió el partido, porque hubo un momento donde lo sufrió, que ahora lo voy a analizar, apareció el técnico con sus cambios y le dio a Alemania la victoria que tanto necesitaba. Así que, la verdad, Alemania es una selección que ante la duda nunca la tenés que dar por muerto. Y hoy creo que muchos la subestimaron y volvió a ganar. Alemania formó con el característico 4-2-3-1, con Braun y Kimmich de laterales justamente, Schlotterbeck dictá dupla central, el doble 5 Pavlovic y Enmecha, que otra vez volvieron a aparecer, Sané y Florian Wirtz por los costados, Musiala de enganche y de 9 Kai Havertz. Creo que nombre por nombre la delantera es muy buena, por eso vuelvo a felicitar a Nagelsmann por los cambios que hizo, porque había que gastarlos en ese momento. Mientras que Costa de Marfil salió con una especie de 4-1-4-1, con Sangar de 5, Boni de 9 y con Diallo y Diomandé de extremos. 2 grandísimos jugadores, tanto Amad Diallo como Diomandé, son 2 flechas, son 2 jugadores muy impredecibles y muy difíciles de marcar, y Kessie y Oulay en esa especie de doble 5. Alemania repitió exactamente el mismo 11 que en la primera fecha y salió a jugar el partido de la misma manera que salió en el debut, porque a los 15 segundos pudo haber convertido un gol, el gol más temprano de esta Copa del Mundo, una jugada bastante clara, donde Florian Wirtz se la baja a Kai Havertz, que Havertz define y se le va por arriba del travesaño, pero Alemania arrancó el partido con la iniciativa de ir a buscar el partido, de arrancar ganando, una iniciativa que nunca la perdió en el partido. Siempre Alemania fue a buscar el partido, siempre fue a marcar goles. Hubo momentos donde lo sufrió porque el rival también juega, pero creo que la iniciativa de Alemania no se negoció en ningún momento del encuentro. Al principio del partido se notaba cómo era la idea de cada uno, una Alemania que mantuvo el control y el ritmo en los primeros minutos, y de parte de Costa de Marfil iba a apuntar, obviamente, por lo menos al comienzo del partido, daba la sensación que estaba apuntando demasiado a Diomandé, que era la clave de Costa de Marfil para este partido, donde se aproximaba y generaba bastante incomodidad en la defensa alemana, pero no era más que eso. Los minutos fueron pasando, hubo otra clarísima Alemania que cabecea a Kai Havertz y la saca Fofana con lo justo, estirándose a los 10 minutos del partido. Después intentó también Costa de Marfil, pero la realidad es que el ritmo del partido lo manejaba Alemania, se jugaba a su ritmo, y Costa de Marfil tampoco se desesperaba, intentaba aprovechar los espacios que dejaba Alemania justamente con sus extremos, especialmente con Diomandé, pero creo que hasta los 30 minutos se veía una Alemania superior a Costa de Marfil, donde dominaba el partido, donde tenía el control del encuentro, pero que generó 1 o 2 jugadas con toda la furia. Mientras que Costa de Marfil no se desesperaba por esa posesión alemana e intentaba hacer su juego, que es aprovechar los extremos, jugar a la espalda de los laterales y tener el juego lo más directo posible. ¿Y qué pasa? Curiosamente, llega el primer gol del partido, llega el gol de Costa de Marfil, el gol de Kessie, comenzando la jugada con Diomandé por izquierda, que le gana la espalda a Joshua Kimmich, justamente, un centro a Amad Diallo Traoré, que Braun rechaza y le queda y define Kessie, marca un gol importantísimo Kessie, y creo que ese gol fue un antes y un después en los próximos 60 minutos del partido, porque el partido hoy se tiene que separar en 3 partes. Del comienzo al minuto 30, creo que en esa media hora Alemania mostró superioridad e iniciativa de buscar un gol tempranero, no lo pudo encontrar, pero Costa de Marfil tampoco se desesperó. Del 30 al 60, donde Costa de Marfil fue superior a Alemania, donde metió el gol y después del gol a Alemania se lo vio afectado, se lo vio confundido en algunos tramos del partido, y la recta final donde Alemania fue decidido a dar vuelta al partido y lo terminó logrando merecidamente. En ese lapso de media hora que estaba diciendo, cuando llega el gol de Costa de Marfil, fue el momento donde cambió completamente la ecuación del partido. Alemania quedó afectada,
arrancó a manejar la pelota de a ratos, no tanto posesión total como tuvo en la primera parte del primer tiempo, no generó jugadas, Costa de Marfil aprovechaba eso y buscaba el segundo gol. Creo que ahí estuvo muy bien Emer Faé, el técnico de Costa de Marfil, porque vio esa debilidad alemana luego de recibir el primer golpe del partido y en vez de conformarse con eso decidió ir a por el segundo gol. De a poquito Costa de Marfil se hizo dueño del partido, arrancó a dominar un poco más con la pelota, controló justamente en el tramo final. Antes de que termine el primer tiempo, Florian Wirtz tuvo una jugada clara donde llegó al área y pateó muy flojito, generó peligro pero no dañó, y así se termina el primer tiempo. Un primer tiempo que a Alemania le generó más dudas que certezas, porque comenzó bien pero en la que le metieron el gol se apagó completamente. En el entretiempo hace un cambio Nagelsmann, saca a Schlotterbeck, mete a Rudiger, un central por un central, y creo que en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, si no ajustaba Nagelsmann, esto terminaba 3-0 Costa de Marfil. Porque en los primeros 15 minutos del segundo tiempo es un tramo del partido donde vimos la inferioridad más grande de Alemania en lo que va del Mundial a nivel futbolístico. Vimos una grandísima imagen futbolística de Costa de Marfil. Y creo que es el momento en el cual hoy un Costa de Marfileño va a lamentarse mucho. Porque lo tuvo ahí a Alemania. Generó jugadas claras, arrancando con una buena combinación entre Inay Oulay y Amad Diallo Traoré por derecha, que justamente termina definiendo Oulay y se va por arriba del travesaño. Después otra gran jugada colectiva de Costa Marfil por derecha, que le termina quedando a Diomandé, que también termina definiendo mordido. Pero en los primeros 15 minutos del segundo tiempo estaba muchísimo mejor Costa de Marfil. Dominaba el partido, tenía la posesión de la pelota, Alemania no atacaba, Alemania se terminaba replegando, sus delanteros no presionaban y sus delanteros no generaban jugadas de manera individual. Y Costa de Marfil, que entendía que tenía que plantear un partido de contraataque y buscar el espacio, no estaba jugando de esa manera porque tenía la pelota, porque la posesión y el ritmo del partido lo manejaba Kessie, lo manejaba Oulay, lo manejaba Sangare, lo manejaba la mitad de la cancha de Costa de Marfil. Un partido sorpresivo en el comienzo del segundo tiempo. Uno creía que Alemania iba a salir a lo loco a buscar el empate, pero no lo pudo hacer, sinceramente. Yo creo que esto se debe a que individualmente, en mi opinión, Pavlovic no tuvo un gran partido, ha perdido la mayoría de los duelos con los mediocampistas rivales, a que tanto Leroy Sané como Musiala generó en el primer tiempo, tuvo alguna contrajugada, pero cuando se presenta el partido de esta manera, en la cual el rival arranca a dominar, Musiala mucho no te aporta en el juego, y Leroy Sané no estaba siendo determinante bajo ninguna circunstancia en el ataque de Alemania. Y creo que si Nagelsmann en ese momento no ajustaba, el partido iba a terminar así hasta el segundo tiempo. Y en el minuto 60, Nagelsmann puso los huevos sobre la mesa y sacó a Leroy Sané, sacó a Musiala y sacó a Pavlovic. ¿Cómo sacás a Musiala perdiendo 1-0? Con huevos, con autoridad. Y metió a Undav, metió a Amiri y metió a Lewelyn. Algunos dirán, no son jugadores de renombres, no los tenemos tan vistos. Creo que Alemania en el primer tiempo controló una buena parte, pero en el segundo tiempo directamente no hizo nada, y esto hizo que los cambios sean más apresurados al minuto 60. Y curiosamente, con esos cambios mejoró muchísimo Alemania. En la recta final del partido, Costa de Marfil volvió a ceder protagonismo, dejó de mantener el ritmo del partido con la posesión. Alemania se hizo nuevamente protagonista, comenzando con una jugada clara de una pelota parada que tira un córner Kimmich que cabecea solo Havertz porque la pelota le pasa al arquero y le erra al arco, y llega enseguida el gol de Alemania. ¿Cómo es el gol? Centro por derecha de Amiri y definición de primera de Undav. Justamente dos jugadores que ingresaron 8 minutos antes y dos jugadores que le cambiaron la cara ofensiva a Alemania. Creo que Alemania cuando llegaba al fondo y no atacaba con profundidad, no generaba peligro, y con estos cambios que hizo en la delantera, esto sí terminó ocurriendo. Y Costa de Marfil pasó de ganar el partido, de estar cerca del 2-0, de controlarlo, a que se lo empaten y a tener que jugar nuevamente de contraataque y a tener que replegarse, a tener que defender, porque Alemania luego del gol se creció y arrancó a analizar el partido de otra manera. Ahí es cuando hace los cambios justamente el técnico de Costa de Marfil, metió a Fofana, metió a Wesand y metió a Dingra, sacó a Amad Diallo Traoré justamente, sacó a Joan Boni y sacó a Sangare, un mediocampista por un mediocampista, dos delanteros por dos delanteros, pero el ajuste táctico fue que Diomandé pasó a jugar por derecha, porque justamente salió Amad Diallo y Diomandé comenzó el partido por izquierda. A Dingra la mandó a la izquierda y creo que justamente Costa Marfil intentó atacar por las bandas. Un error para mí en estos cambios del entrenador
A ver, si uno analiza lo que vendría siendo el segundo tiempo, Alemania estaba decidido a buscar el segundo gol, algo que me gustó mucho porque el empate no le venía mal a Alemania. 1-1, 4 puntos, diferencia de gol a favor. Es verdad que Costa de Marfil en la última jugaría con Curazao, pero no sé si era un mal resultado el empate para Alemania. Pero nunca se conformó, y sabiendo que nunca se conformó y que Costa de Marfil iba a salir al contraataque, creo que fue demasiado tarde el ingreso de Nicolás Pepe. Nicolás Pepe ingresa al minuto 85, un jugador hábil, un jugador rápido, un jugador agresivo, un jugador que te puede ganar el partido en una jugada. De hecho, ahora voy a analizar un poco lo que fue su ingreso, pero le metió faltados 5 minutos. Creo que sabiendo que iba a plantarse de esa manera, Costa de Marfil podría haber sumado más minutos el señor Nicolás Pepe. En ese momento se lesiona Singo, lateral derecho de Costa de Marfil. Para mí jugó un partidazo, un señor partido. Se va lesionado y con lágrimas. Ingresa en su lugar Huela Doué, el hermano de Desiré. Y ahí es cuando Nagelsmann saca a Kai Havertz y mete a Goretzka. A priori pareció un cambio raro. ¿Por qué sacás al delantero centro que es Kai Havertz y metés a Goretzka que es un mediocampista? La realidad es que fue una genialidad lo que terminó haciendo con ese cambio, porque terminó poniendo a Amiri y a Undav de doble punta, una especie de doble 9. Fíjate que Havertz no le estaba aportando mucho juego a Alemania y Undav había entrado y había metido el gol. Y Amiri la asistencia. Creo que en el fútbol juega lo psicológico, juega la confianza. Sos suplente, entrás del banco, a los 10 minutos empatás el partido o asistís para el empate. Creo que jugás de otra manera la recta final. Puso esa doble punta y sumó un mediocampista más. Se paró 4-4-2. Dejó más espacios en lo defensivo, Alemania es una realidad, pero arrancó a generar mucho más juego también desde la mitad de la cancha, y no tanto juego por las bandas, sino juego central. Porque Costa de Marfil, con Diomandé, y después con el ingreso de Nicolás Pepe, justamente por Diomandé, que fue en el minuto 85, iba a generar mucho juego por las bandas. Pero iba a resignar el juego vertical y el juego central. Y Alemania tiene que apuntar a eso. Y creo que el ingreso de Goretzka en la mitad de la cancha es para darle claridad al juego justamente en la mitad de la cancha. Ahora, eso te puede salir muy bien o muy mal. En este caso le salió bien. Pero antes de pasar a la victoria alemana, hay que analizar una jugada que fue impresionante, donde Nicolás Pepe hace absolutamente todo bien. Arranca por derecha, detrás de mitad de cancha, gambetea muy bien, hace una conducción increíble con su rapidez. Wessan, el delantero de Costa de Marfil, le tira una diagonal buenísima que arrastra 2 marcas y termina solo por izquierda Adingra. Y Nicolás Pepe, después de gambetear, amagar y correr toda la cancha, le suelta un pase perfecto para que Adingra patee de primera y sea gol de Costa de Marfil. Y Adingra comete el error de querer controlar la pelota, inexplicable. Un error para mí de concepto, porque la pelota no pedía control, menos por cómo se estaba dando la jugada. Y en el control obviamente se le va larga, desaprovecha una oportunidad clarísima a Costa de Marfil y enseguida contesta Alemania con una gran jugada colectiva donde Goretzka hable para Florian Wirtz, Wirtz suelta para Braun y Braun termina definiendo y ataja al arquero Fofana. En los últimos minutos, cuando el árbitro adiciona 8, me di cuenta que Braun, el lateral izquierdo de Alemania, no estaba jugando de lateral izquierdo, estaba jugando casi delantero. Wirtz estaba jugando de carrilero y se encargaba de ser el lateral izquierdo. Alemania resignó completamente el retroceso por la banda izquierda para poner más jugadores en ataque y que Costa de Marfil se tenga que ocupar de marcar a esos futbolistas y de esa manera tener superioridad numérica, ¿no? Ya sea en defensa o en ataque. Pero los minutos pasaban, el partido seguía 0-0, tuvo otra jugada clarísima Alemania donde define a Miri, que controla y termina atajando el arquero Fofana, pero esto no daba un indicio de que Alemania, jugando de esta manera, iba a tener más la pelota e iba a generar mucho más peligro. Porque si bien faltaban 5 minutos, estaba atacando con muchos jugadores, estaba teniendo la pelota y estaba generando peligro desde la mitad de la cancha. Y así es justamente donde llega el gol. Una excelente lectura de juego del Mecha, donde le mete un pase muy bueno vertical a Undav, que recibe, gira y define muy bien para que Alemania termine ganando el partido 2-1, un partido que termina ganándolo merecidamente, porque el técnico no tuvo miedo de sacar los delanteros, no tuvo miedo de atacar con más agresividad, no tuvo miedo de resignar el quedar mal parado en la recta final del partido y hasta poder perderlo. Y fue decidido a buscar el segundo gol. Arriesgó, claramente arriesgó porque lo podría haber perdido, pero el fútbol lo premió y lo terminó ganando. Claramente el partido en la recta final se partió completamente porque fueron dos esquemas completamente diferentes, chocándose constantemente en la recta final de un partido que iba empatado. Alemania buscó el juego de posesión y a la vez el juego directo, claramente, pero por el medio, pases verticales y asociaciones con triangulaciones entre extremos y mediocampistas. Y Costa de Marfil buscó las dos flechas por las bandas a atacar y a lastimar a Alemania en esos espacios que inevitablemente terminó dejando en el segundo tiempo y terminó resultando claramente a la selección alemana
gana esta victoria que lamentablemente perjudica a Ecuador si me pongo a hacer cuentas, ¿no? Porque ahora que Alemania con 6 puntos, Costa de Marfil con 3 puntos, en un ratito jugará Ecuador contra Curazao y imaginemos que Ecuador le gana a Curazao, Dios quiera, quedaría 6 Alemania, 3 Ecuador, 3 Costa de Marfil, 0 Curazao y en la última fecha jugaría Ecuador contra Alemania. Yo doy por sentado que Costa de Marfil le ganaría a Curazao y en caso de que Ecuador le gane a Alemania, que es una noticia increíble y ojalá que le pueda ganar, quedaría 6-6-6-0 y con el desempate olímpico donde los tres perdieron y ganaron entre los tres, creo que ahí sí definiría la diferencia de gol, si no me equivoco. Pero creo que es la diferencia de gol entre ellos, es decir, no cuenta la Alemania 7, Curazao 0. Por lo tanto, Alemania en este momento tiene más 1 de diferencia de gol, porque no jugó con Ecuador, pero le ganó por 1 a Costa de Marfil. Y Costa de Marfil tiene 0 en esa diferencia de gol, ya habiendo jugado con los dos, porque le ganó por 1 a Ecuador, pero perdió por 1 con Alemania. Es decir, que si Ecuador le gana a Alemania por diferencia de 2 goles, queda primera de grupo. Ahora, si Ecuador le gana a Alemania por diferencia de un solo gol, quedaría tercera de grupo. Porque en caso de que Ecuador gane 1-0, la diferencia de gol quedaría igualada, pero Ecuador metió un gol, Costa de Marfil metió 2 goles y Alemania metió 2 goles. La diferencia de gol entre los tres estoy hablando, lógicamente, ¿no? Es decir, el partido con Curazao se borra. Y en caso de que Ecuador gane por un gol, pero gane 2-1, para mí quedaría tercero, pero si gana 3-2 quedaría segundo. Por la diferencia de gol con Costa de Marfil. Es medio rara, la verdad, la explicación. Creo que vamos a esperar que gane Ecuador hoy contra Curazao. Y seguramente en el análisis de Ecuador-Curazao voy a explicar un poco mejor cómo se define la última fecha. A lo que voy es que a Ecuador le complicó mucho esta victoria, pero a Alemania le dio mucha tranquilidad y mucha convicción de lo que tiene que hacer de cara a la recta final del Mundial, o mejor dicho, a los partidos de eliminación directa. Dejen su me gusta, suscríbanse, opinen de que volvió la bestia de los mundiales, volvió a Alemania, señoras y señores, y la volveremos a ver jugar un partido de eliminación directa a la siempre temible Alemania.